Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, buenas tardes. Bien, ¿y usted? ¿Cómo va todo? Hola, Muy profe, bien, buenas muy bien. tardes. Bueno, falta harta gente. Estamos selección, supongo. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor profe. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a... ¿Que llegó alguien más? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender algo que hace algunos años parecía imposible. Hace no mucho, hace más o menos 3 4 años, donde no estaba todo el tema de la inteligencia artificial o no tenía aún la capacidad para construir software de la manera como lo hace en este momento, ¿cierto? Donde ya puede programar y construir sistemas reales. Entonces, lo que vamos a hacer es, sin escribir líneas de código nosotros mismos, la idea es en las próximas horas ver una herramienta que es sencilla pero poderosa, donde básicamente yo empiezo a describir lo que quiero, ¿cierto? Y la inteligencia artificial me ayuda a construirlo. Entonces el secreto no está en saber programar, sino en saber pensar y describir con claridad. Todo esto va a estar basado en el documento técnico en el que ya hemos venido trabajando en las anteriores semanas. Entonces la idea es que si ustedes ya tienen bien definido ese documento técnico, comencemos como tal a refinarlo de una forma práctica y a hacer como tal una optimización de esa planeación. Entonces básicamente este es el camino que vamos a recorrer el día de hoy, eh, donde empezamos entendiendo el nuevo paradigma de construir software con inteligencia artificial. Después ya nos detenemos a dar como un repaso muy puntual de el trabajo con inteligencia artificial, ¿cierto? De cómo en este momento el paradigma de desarrollo cambió con la IA. Después ya vamos a ese punto de partida, cómo debemos analizar qué es lo que debería tener el documento técnico hasta este punto, que va a ser el combustible para empezar a construir el sistema. ¿Cómo vamos a mejorar ese documento técnico para el ejercicio traje, para la clase traje un ejercicio? Pero la idea es que cada uno lo vaya aplicando en lo que ustedes están desarrollando ya como equipo con cosas funcionales que a lo largo de la clase ustedes puedan tener por lo menos una versión uno que puede seguir siendo iterada para, para hacer ese combustible y empezar a manejar una forma de trabajo organizada con la inteligencia artificial que nos va a colaborar. Entonces, después de eso ya pasamos a los specs, que es básicamente yo cómo defino ese plan de trabajo. Y quinto ya sería empezar ya a ver cómo sería el proceso de construcción, validación y cierre de un sistema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? El trabajo de ustedes en este momento es pensar bien, describir bien, ¿cierto? Es una habilidad que hemos venido refinando en las últimas clases, ¿cierto? Es algo que se utiliza a nivel transversal en cualquier carrera, donde vamos a explicar diferentes conceptos con calma, pero no se van a quedar solo escuchando, sino a lo largo de la clase vamos a ver un ejercicio aplicado a una aplicación y pues, la idea es que ustedes lo repliquen con sus aplicaciones. Entonces habrá momentos en los que vamos a trabajar como ejercicio práctico. Entonces, durante décadas hacer software significaba escribir código a mano. Entonces un programador escribía línea por línea absolutamente todo lo que necesitaba crear. La herramienta que uno tenía, por ejemplo, para copiar y pegar código de otros lados, pues eran foros como Stack Overflow, como foros ya gigantes de como tal comunidad que le dan mantenimiento a ciertas herramientas, a ciertos lenguajes de programación. Pero a la larga yo tenía que escribir todo el código.
Y ese era un cuello de botella muy grande porque si yo no sabía programar, no podía construir absolutamente nada. Entonces lo que ha cambiado hoy en día es que ahora el código lo puede escribir la inteligencia artificial y lo que yo aporto es realmente una descripción de qué es lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Qué debe hacer mi sistema? ¿Para quién y con qué reglas? Y pues dicho de otra forma, la calidad de lo que se construye ya no depende de lo rápido que teclee un programador, ¿cierto? De la capacidad que se tenga para escribir código, para entender la sintaxis de cierto lenguaje o ciertos lenguajes, sino de lo bien que uno piense y lo bien que sea capaz de explicar un tema, entenderlo y desarrollarlo. Entonces, esa es como la buena noticia. Existe la idea de que la inteligencia artificial es algo mágico, ¿cierto? Es una caja negra donde sencillamente yo le doy una indicación y del otro lado tengo una aplicación hecha en segundos, ¿cierto? Uno pide algo, ella entiende y ya, ella por debajo sabe todo lo que yo tengo en mi cabeza y me va a dar un producto que es funcional y para que otras personas lo utilicen. La realidad es que no es así. La inteligencia artificial es demasiado literal. Entonces ella hace exactamente lo que uno le pide, no lo que uno quiso decir, ¿cierto? Ella tiene que interpretar ese lenguaje natural y simplemente la comunicación hasta nosotros mismos con otros humanos nos llevan a tener ambigüedades a la hora de explicar ciertas cosas o de cómo lo entiende la otra persona. Hay una cuestión de percepción muy importante también. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si la descripción de lo que yo le estoy dando es muy vaga, ella va a rellenar esos huecos con lo que le parezca, lo que se llama una alucinación. Y muchas veces esa alucinación va a ser cosas que no es lo que yo necesito. Entonces, esa frase clásica en inglés es, si yo le meto mierda, sale mierda. Algo no tan brusco sería, si le meto basura, sale basura. Entonces, si yo doy unas instrucciones malas, ambiguas, voy a tener un software malo y ambiguo. Entonces, por eso, en lo que gira la clase de hoy es una sola cosa y es poder describir con precisión yo qué es lo que quiero. Entonces, este es el mapa de la clase, básicamente. Quiero que lo miren con calma. Partimos de simplemente el documento técnico que ya tenemos como una primera versión, que son las ideas del sistema puestas por escrito, ¿cierto? Donde ya levantamos algunos requerimientos funcionales, no funcionales, algunos criterios de aceptación, alguna fase beta de un modelo de datos. Entonces, la idea es que la inteligencia artificial nos ayude a hacer cosas muy diferentes, que son, primero, mejorar ese documento hasta que sea una especificación correcta. Entonces, es decir, que esté clara y que esté completa. Y segundo, para convertir esa especificación en specs. Los specs son básicamente como un plan de trabajo detallado para construir cada parte. Entonces, con ese plan, la inteligencia artificial construye pieza por pieza. Entonces, fíjense en esa idea de fondo. Primero afinamos el qué y solo después nos preocupamos por el cómo. Entonces, primera sección, básicamente el documento técnico. Entonces, es lo menos glamuroso, pero es lo más importante porque ese documento es de lo que partimos. Entonces, es muy tentador, mucha gente comete el error de saltar directo a pedirle cosas a la inteligencia artificial. Pero si el punto de partida está mal, todo lo demás sale mal. Entonces, piensen en ese documento técnico como los cimientos de una casa. Nadie los ve, pero si están torcidos, si algo no está bien, toda la construcción se va a venir abajo el día de mañana. Entonces, en este bloque vamos a entender qué es ese documento y qué debe contener. Un breve repaso de lo que vimos en semanas anteriores. Esta es la idea de una aplicación, se llama Reserva Fácil. Entonces, para que sea como un ejemplo muy práctico. Entonces, básicamente es una aplicación que a mí me permite reservar salas en una biblioteca. Entonces, algo que seguramente muchos han utilizado en época de exámenes, ir a la biblioteca a pedir algo. Entonces, por fuera va a parecer que es algo muy simple, ¿cierto? Ver qué salas hay libres, reservar y cancelar. Pero, como se va a ver por dentro, hay muchas reglas que son interesantes a tener en cuenta. Entonces, ¿cuánto puedes reservar? ¿Qué pasa si dos personas quieren reservar la misma sala? ¿Cierto? Todo lo que expliquemos de aquí en adelante lo vamos a aterrizar con respecto a este ejemplo. ¿Por qué este ejemplo? Porque muchos de ustedes van a tocar proyectos que tienen que ver con eh,
hacer calendarización o hacer reservas o tiene en alguna parte de su flujo el poder de una forma u otra trabajar con calendarios. Entonces creo que es una idea que les va a servir a muchos en sus proyectos. Entonces, el documento de requisitos suena algo muy formal, pero es una idea muy simple. Básicamente es la descripción de lo que debe hacer el sistema, ¿cierto? Para quién y bajo qué reglas. Entonces, es una especie de contrato que pone a todo el mundo de acuerdo antes de construir. Entonces, hay algo importante en lo que ustedes se deben fijar es, no dice cómo se va a programar, ¿cierto? Eso ya es un trabajo técnico, sino dice qué es lo que debe cumplirse. Y eso lo puede entender cualquier persona, así no sepa programar. Entonces, para nosotros ese documento es una fuente de verdad y es lo que la inteligencia artificial va a utilizar y a leer para saber qué es lo que va a construir. Entonces, ¿cuál sería la anatomía de ese documento? Ya lo vimos anteriormente. Tiene básicamente tres partes. Entonces, vamos a dedicarle una diapositiva. Primero, los requisitos, ¿cierto? Lo que el sistema debe hacer. Segundo, los criterios de aceptación. Cómo sabemos que algo sí quedó bien hecho. Y tercero, el modelado de datos, que es la información básica que se necesita guardar en el sistema. Entonces, si me tuviera que quedar con una imagen, se diría que esos requisitos son el qué, los criterios son la prueba de que está bien y los datos son la memoria del sistema. Entonces vamos a ver uno por uno. Lo primero son los requisitos. Entonces son la lista de cosas que el sistema debe permitir hacer. Entonces vean que cada uno va a llevar un diferente código. Entonces ese código es simplemente para poder diferenciarlos y para poder referirnos a ellos con facilidad. Como cuando nosotros estamos numerando sencillamente puntos en una lista. Entonces cada requisito describe una capacidad concreta. Ver las salas, reservar, cancelar, y noten que todavía están en un nivel muy alto, o sea, muy generales. Entonces no dicen, por ejemplo, cuánto dura una reserva, ni qué pasa si algo falla. Ese detalle ya vendrá con los criterios y los datos. Entonces por ahora es el esqueleto de lo que la aplicación va a hacer. Eso ya debería estar en cada uno de los equipos. Segundo, entonces los criterios de aceptación. Esto es una herramienta muy útil para poder escribir sin ser técnico. Entonces, el formato dado, cuando entonces se lee casi como si fuera una frase normal, ¿cierto? Entonces, dado describe la situación de partida, cuando describe la acción del usuario y entonces es el resultado que nosotros esperamos. Entonces, por ejemplo, acá, dado que la sala esté libre a las 3 de la tarde, cuando el estudiante confirma la reserva, entonces la sala queda marcada como ocupada y el estudiante recibe una confirmación, ¿cierto? Entonces, lo valioso de esto es que es verificable. Cualquiera puede comprobar si el sistema se cumple o no se cumple. Entonces, un mismo requisito puede tener varios criterios, ¿cierto? Uno para cada situación. Tercero, el modelado de datos. Entonces, ¿qué información se guarda? ¿Qué es lo que mi sistema necesita recordar? Cada cosa importante se convierte en una entidad. Entonces aquí tenemos tres. Lo que es el usuario, lo que es la sala y lo que es la reserva. Y lo interesante es cómo se relacionan entre sí. Entonces una reserva no vive sola, ¿cierto? Porque conecta a un usuario en concreto con una sala concreta en un horario concreto. Entonces no hace falta saber de bases de datos para poder entender esto. Simplemente basta con pensar que datos yo necesito para poder guardar, ¿cierto? Para que mi aplicación funcione. Entonces, si algo importante no está aquí, el sistema simplemente no podrá recordarlo. Entonces, la planeación es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema que termina justificando toda la siguiente parte de la clase. Si yo tengo un requisito, por ejemplo, como este, el estudiante puede reservar una sala, ¿cierto? Eso suena muy claro. Pero fíjense en todo lo que no responde. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar una reserva? ¿Hay un máximo de reservas por día? ¿Qué pasa si dos personas reservan la misma sala al mismo tiempo? ¿Cierto? ¿Se puede reservar para ayer, por ejemplo? Cada una de esas preguntas sin respuesta es una decisión que si nosotros no la tomamos,
la inteligencia artificial la va a tomar por su cuenta y probablemente no como nosotros queremos. Entonces, ese es el peligro de que un documento que parece completo no lo esté. Entonces, necesito que esos documentos queden muy bien hechos. Entonces, ya vimos el problema, ¿cierto? Los documentos casi siempre en versiones preliminares están incompletos. Entonces, ahora viene el primer paso, el primer gran uso de la inteligencia artificial en este flujo, y es que la vamos a utilizar como una serie de revisor experto que nos ayude a llevar ese documento de más o menos correcto a algo 100% correcto. Bueno, no 100%, realmente los sistemas nunca están finalizados, pero puedo tener por lo menos una muy buena aproximación a la solución que yo quiero llegar. Entonces, es un cambio de mentalidad importante porque en lugar de yo pedirle a la inteligencia artificial que me construya de una vez una aplicación para la biblioteca y hacer reservas, yo primero le pido que me ayude a pensar mejor, ¿cierto? A terminar de reafinar mi idea. Entonces, antes de mejorar ese documento que ya tenemos, definamos qué significa que ese documento esté correcto. Entonces, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces, un buen documento cumple básicamente 4 cosas. Lo primero es que es completo, ¿cierto? No deja preguntas importantes en el aire. Lo segundo es no tiene ambigüedad. Entonces, cada frase se entiende de una sola forma. Tercero, no tiene contradicciones. Entonces, ninguna regla va a chocar con otra. Y cuarto, contempla algunos casos de borde. Entonces, es raro que pase de vez en cuando, como un error o un conflicto, pero la inteligencia artificial nos ayuda a ver cosas que pueden pasar. Entonces, por ejemplo, que dos usuarios me den clic al mismo tiempo en una misma reserva y yo no sepa cómo procesar, porque de pronto ya mi biblioteca no tiene 100 usuarios, sino tiene 1000. Y es muy probable que el día de mañana se crucen dos reservas al mismo tiempo. ¿Yo cómo puedo arreglar ese conflicto, por ejemplo? Entonces, cuando le pedimos ayuda a la inteligencia artificial, no le decimos mejóralo a secas, sino hay que no darle instrucciones muy vagas, ¿cierto? Hay que pedirle que busque específicamente las cosas de las que estamos hablando. Entonces yo puedo pedirle que busque 4 tipos concretos de problemas. Por ejemplo, las ambigüedades, ¿cierto? Como reservar una sala sin decir por cuánto tiempo. Eso no debería pasar en un sistema de reservas. Huecos, por ejemplo. Huecos como no mencionar qué pasa al cancelar tarde, ¿cierto? Puede que un usuario reservó una sala de la biblioteca y tiene que hacer un proceso de check-in, por ejemplo, como en un avión, donde yo antes de abordar, antes de ingresar a esa sala, tengo que hacer ese proceso de check-in. O puede que yo ya no tenga la disponibilidad para usar la sala, entonces ¿qué pasa si yo la cancelo? ¿Cierto? Entonces ese tipo de cosas yo debería tenerlas en cuenta desde el momento uno de la planeación. Otra cosa son las contradicciones. Entonces, como un requisito que permite 3 horas y otro que fija el máximo en 2. Entonces, si yo por un lado genero ese requisito donde digo, voy a permitir al usuario que reserve hasta 3 horas seguidas una sala. Y por otro lado, por ejemplo, la lógica que me crea la reserva o que me sube al calendario como tal el guardado de esa información, yo pongo algún dato que me va a fijar máximo que puedan reservar 2. Entonces ahí voy a tener una contradicción y voy a tener problemas en mi sistema. Lo otro son esos casos borde. Entonces, por ejemplo, 2 personas que están reservando la misma sala en el mismo instante, lo que les hablaba ahorita. Entonces hay que darle a la inteligencia artificial, ¿cierto? Esos 4 lentes que hace que su revisión sea mucho más útil que algo vago como pedirle que sencillamente mejore este documento. Entonces, este es un prompt que ustedes pueden utilizar, que pueden llegar a guardar, porque les puede ayudar a auditar su propio documento. Entonces, si ven, yo acá le estoy pidiendo a la inteligencia artificial
que actúe como un analista de sistemas experto. Entonces, primero yo le estoy dando un rol. Después le digo, revisa este documento de requisitos y devuélveme en listas separadas tales cosas. En este caso, requisitos ambiguos o interpretables de varias formas, ¿cierto? Antes de que yo tenga un sistema que se está construyendo. Una información faltante, entonces, que valide si yo puedo tener reglas, límites, permisos, que todavía no están definidos en ese documento técnico. Tercero, contradicciones entre requisitos. Si yo escribí una cosa en el requisito 1 y en el requisito 5 o en un criterio de aceptación, yo estoy chocando eh, como tal ese otro requisito. Cuarto, casos de borde no cubiertos. Entonces la idea es no inventar reglas, sino cuando falte información, hazme preguntas. Entonces, ¿qué va a hacer la IA en ese momento? Va a leer ese documento, va a tratar de ver esos 4 factores que son muy importantes y si hay algo que encuentra que está fallando en eso, no se va a inventar una solución, sino me va a hacer preguntas de, encontré esto, ¿cómo debería manejarse? Entonces, en lugar de que la inteligencia artificial suponga cosas, nos obliga a que nosotros hagamos como tal ese proceso de decisión. Entonces, es un pequeño detalle que va a separar muchísimo un buen resultado de uno mediocre. Entonces, de vago a preciso, aquí podemos ver, por ejemplo, el efecto real de una revisión, ¿cierto? A la izquierda tengo un requisito original, entonces el estudiante puede reservar una sala. Y a la derecha ya tengo el mismo requisito después de trabajarlo. Entonces ahora dice que puede reservar una sala libre en franja de 1 o 2 horas con hasta 7 días de anticipación y un máximo de 2 reservas activas. Entonces aquí yo ya le estoy diciendo al sistema un montón de reglas más que simplemente el primer requerimiento. Y eso va a cambiar un montón la lógica, que seguramente si yo desde un principio no hubiera hecho esto, el día de mañana voy a tener que mover no solo un archivo, sino un montón de lógica ya construida, porque eso es básicamente como una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Entonces, todo lo que antes estaba implícito, ¿cierto? En nuestra cabeza, ahora va a estar escrito de una forma explícita y estructurada. Entonces, justamente la diferencia entre un documento que la inteligencia artificial puede construir bien y uno que la inteligencia artificial va a interpretar a su manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o todo va quedando claro. ¿Listo? Me avisan si voy un poco rápido o vamos bien. Pues no quiero agüitarles el partido, entonces voy a tratar de ir un poquito rápido, pero que vayan quedando claro cada tema. Entonces, si alguien tiene alguna duda a medida que voy explicando, me puede preguntar. Listo. Continuemos entonces. Entonces, lo mismo ocurre con los criterios de aceptación, ¿cierto? Al principio uno suele escribir solo lo que uno llama el happy path, en español sería el caso feliz, entonces donde el usuario confirma y la reserva se crea y ya. Pero ese plan perfecto donde todo sale bien, muchas veces no pasa así, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener en cuenta cuando sale bien, pero también cuando sale mal. Ya a la derecha, por ejemplo, añadimos un caso de conflicto. Entonces, si la sala ya fue tomada mientras el usuario decidía, ¿cierto? Por ejemplo, en la interfaz el usuario empezó a mirar los bloques y él vio disponible una sala, pero mientras él decidía qué sala iba a tomar, otra persona la reservó, ¿cierto? El sistema tiene que rechazar esa reserva y mostrarle un aviso y no simplemente romperse o permitir que 2 personas tengan la misma reserva al mismo tiempo. O ni no dejarle guardar, ¿cierto? Porque el sistema de pronto está protegido por debajo, pero al usuario no mostrarle nada. Entonces él no entender qué pasó o por qué no le está permitiendo reservar. Entonces, ese segundo escenario es básicamente un caso borde o un edge case. Entonces, si no lo escribimos, la inteligencia artificial va a hacer lo que se le ocurra. Entonces, hay que pensar siempre en lo que puede salir mal y esa es una habilidad muy valiosa en todo este proceso de construir software.
Listo. Entonces viene aquí algo bonito que es cuando yo aclaro las reglas, casi siempre descubro que necesito guardar datos nuevos. Entonces miren esta entidad de reserva. Al principio yo solo tenía el usuario, la sala y la fecha, ¿cierto? Pero como ahora yo estoy hablando de que hay franjas horarias, yo ya necesito guardar, por ejemplo, una hora de inicio y una hora de fin, ¿cierto? Entonces tengo que ver cómo voy a permitir cancelar. Necesito un estado de reserva, ¿cierto? ¿Está activa o está cancelada? Y para tener una trazabilidad, entonces cuando se creó y cuando se canceló. Entonces fíjense en ese orden, primero pensamos bien las reglas y ya después los datos van a aparecer como una consecuencia a pensar bien en esas reglas, no al revés. Entonces, esto debería estar aplicado a todos sus documentos. Este es el checklist de, venga, cuando yo ya sé que mi documento está bien hecho. Entonces, primero, cada requisito tiene criterios verificables. Si no, debo devolverme a seguir iterando sobre mi documento. ¿Están descritos los errores y no solo el happy path o el caso feliz? Si no, tengo que corregir. Tengo reglas que se están contradiciendo. Están claros los límites de duración, cantidad de permisos. Todos los datos que necesitamos aparecen en el modelo. Entonces una prueba, hay que hacer una prueba muy honesta de ese documento, ¿cierto? Eh, y esa sería, por ejemplo, una persona que no estuvo en las conversaciones a nivel de equipo. Podría leer ese documento y no quedarse con dudas de cómo funciona algo. Entonces, dado a que en la inteligencia artificial tenemos sesiones donde el contexto no es infinito, ¿cierto? Donde yo tengo un chat que va resumiendo, donde, por ejemplo, si yo utilizo un chat demasiado, los tokens me van a durar muy poco porque el simple hecho de estar resumiendo tanta conversación, pues ya se está comiendo un montón de tokens de la sesión. Y para eso yo tengo que crear una nueva sesión, un nuevo chat, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial no va a tener absolutamente todo el contexto. Entonces la idea es que si ese documento queda bien y no es ambiguo, pues me va a permitir a mí básicamente que otra sesión o otro agente de ella, puede que yo esté utilizando un modelo para una cosa, otro modelo para otra, logre entender e iterar bien sobre el desarrollo. Es como lo más importante que se tienen que llevar esta clase. Regla de oro, algo en lo que he sido iterativo durante todo el seminario, porque necesito que eso se quede grabado y es, la IA propone, ustedes son los que deciden. Entonces las preguntas que la inteligencia artificial levanta valen oro porque nos muestran los huecos que nosotros no habíamos visto como diseñadores. Entonces, las respuestas a esas preguntas, ¿cierto? Son esas reglas de negocio y esa elección las hacemos nosotros y no la máquina. Entonces, la inteligencia artificial no sabe si en su universidad se puede reservar con 7 días de anticipación o con 3, ¿cierto? Eso es una decisión del negocio, una decisión humana. Entonces, nunca acepten una regla que la inteligencia artificial se inventó sin ustedes revisarla con lo que ustedes realmente necesitan. Por ejemplo, el proyecto que están haciendo, que quieren hacer de las canchas sintéticas. Pues validen cómo maneja un negocio real ese tiempo de reserva, ¿cierto? ¿Cuál sería el criterio de aceptación para poder reservar una cancha? ¿Con qué anticipación? ¿Cuáles son las reglas para cancelar? ¿Tiene alguna multa a cancelar? Bueno, hay un montón de cosas que son directamente del modelo de negocio y eso la IA no lo va a proponer. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a reafinar su documento. Entonces, si ustedes ya tienen un documento que se los generó, no sé, tienen ChatGPT, tienen Claude, tienen Gemini, me imagino que la mayoría por lo menos ya deben tener un chat con un contexto importante de qué es lo que quiere su proyecto y una primera versión ya revisada por ustedes de ese documento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la idea? Que tratemos de refinar ese documento. No sé si alguno de ustedes tiene algún chat ya con un documento que consideren que es válido, que ya hayan revisado o ya tienen algún borrador para que hagamos el ejercicio
y en esta misma clase rápidamente veamos cómo refinarlo bajo esos parámetros que estamos hablando. Y empecemos a utilizar ya lo que es Copilot en Visual Studio y que vean ustedes de qué forma yo me puedo apalancar de esa herramienta. ¿Algún equipo lo tiene? Si no, pues continuamos. Ustedes me dicen. ¿Listo? O sea, nadie lo tiene. O sea, esto queda de tarea. Y tienen que terminar de refinarlos. Les voy a pasar entonces aquí por el chat el prompt que les puede ayudar. Pues la idea era verlo en ejecución aquí en la clase. Pero si ningún equipo todavía tiene un buen documento inicial, pues no tiene mucho sentido. Sí, Hadley. Profe, yo tengo uno más o menos. Yo estaba hablando con un chat y él me ha hecho un documento más o menos. Listo, pues si quieres compártelo y lo miramos. O sea, simplemente como para que las personas del curso puedan adelantar un poco el fin de semana y ya tener para el lunes ese documento bien hecho. Entonces, si quieres, comparte en el chat y ábrete Visual Studio para que iteremos sobre Visual y también que ya empiecen a aprender cómo funciona esa herramienta. Listo, profe. Entonces, ese sería el documento. Aquí, o sea, ahí lo tienes en PDF, ¿sí? Sí, señor. Bueno, una recomendación, entonces está bien, me imagino que eso ya tú lo revisaste, tu equipo lo revisó, ya lo leyeron y para ustedes ya sería una buena aproximación, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, porfa, créate un chat en Gemini o en ChatGPT, donde quieras, uno nuevo, ¿Nuevo? si quieres para que no se choque con otras cosas. Entonces, primero ahí sube el archivo, Listo. Entonces, ahí sube tu archivo, el que tienes en PDF. se llama. Listo. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Escríbele, por favor, que con la información que hay en este archivo, te genere un punto MD. O sea, escribe punto como punto, sí, no, no la palabra. Punto MD, que es un formato que nos ayuda y que la IA lee mucho más fácil. Genera un punto MD con esa información, sí, básicamente es eso. Entonces esperamos a ver si ya lo genera bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le subo el archivo completo en un PDF, en formato PDF, mi agente va a tener que, como tal, hacer muchas cosas sobre ese archivo. Va a tener que leerlo, va a tener que renderizar y se va a gastar un montón de tokens que puede que nos hagan falta para tener el ejercicio completo. Entonces, ábrete ahora sí tu Visual Studio. Si ven ahí, sencillamente les generó un archivo basado en el PDF en formato Markdown. Toca más adelante revisarlo bien, que no se haya, por ejemplo, comido cosas.
que es muy común, que a lo que él volvió ese PDF un MD, haya quitado información. Entonces, a ver el visual. Vi- Oh, oh. Listo. Si quieres, créate una carpeta nueva, donde sea, en el escritorio, donde quieras. Y ahí pegas ese punto MD que te generó ChatGPT. Listo. Entonces ahora en Visual le das a File, arriba a la izquierda, Open Folder, y te vas a esa carpeta. Eso fue decir la vez pasada. No necesitas guardarlo, no. Sí, sí. Entonces, listo. Nosotros estamos parados en Visual, básicamente en el directorio donde vamos a hacer la refinación de cómo tal ese documento técnico. Pues ya tengo en .md una versión inicial. Entonces el ejercicio, ¿cuál es? Pégale el prompt que envié aquí por el chat al chat de Copilot. ¿Cierto? Y ahí uno puede agregar contexto, pues como no hay más archivos, no hay mucho que decirle. Él solo tiene para leer lo que hay. Entonces, si ven, el chat de Copilot es muy similar a ChatGPT o a Gemini, pero ya directamente en la herramienta. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de herramientas? Que ese chat ya viene optimizado para construcción de software. Entonces, él ya tiene por debajo skills que ayudan a, como tal, este proceso de desarrollo sea más específico que yo hacerlo en un chat suelto de Gemini, de Claude o de ChatGPT. Entonces ustedes pueden mirar diferentes cosas. Si ven, ahí él ya está mirando un archivo. El día de mañana, cuando esto empiece a tomar cara y ya sea un proyecto, él va a poder mirar varios archivos y leer todo lo que hay dentro de esos archivos. Es algo muy útil que nos permite este tipo de herramientas. Entonces, si ven, él está haciendo un razonamiento que se puede leer. Entonces, nos dio algunas recomendaciones. Si ven, lo hizo muy rápido. Entonces, él basado en ese prompt sacó específicamente lo que le dijimos en esos 4 pasos. Entonces nos está diciendo que hay algunos requisitos ambiguos o que se pueden interpretar de varias formas. Entonces, con tipos de palabras que se utilizaron en el documento técnico. Entonces ahí ya encontramos varias cosas que podemos corregir, ¿cierto? Baja. Es lo que es la idea de que todos suban esa primera versión y le hagamos un análisis con este prompt. Segundo, encontró información faltante. Entonces hay reglas, límites y permisos que todavía no están.
Entonces, ¿quién puede consultar equipos, actualizar hallazgos? Ahí son cosas muy importantes a nivel de negocio que todavía el, la planeación inicial no tiene. Sigue bajando. Contradicciones. Entonces, por ejemplo, ahí dice, hay diferentes términos que se están mezclando, ¿cierto? El documento tiene diferentes hallazgos abiertos, 5 meses, también establece en esta principal. Está encontrando muchas contradicciones entre un requisito y otro. Entonces son más cosas que yo podría corregir de una vez. Sigue bajando. El cuarto, casos de orden no cubiertos. Entonces ahí él también está mirando reglas que podrían pasar y que yo no estoy teniendo en cuenta. Entonces él ya hizo un análisis sobre ese documento y ya me entregó a mí un resumen. ¿Qué otras cosas él necesita? Entonces, para él poder iterar, me está haciendo unas preguntas en base a la instrucción que yo le di. Entonces hay cosas que él no está entendiendo. Entonces, por ejemplo, eso, ¿qué es un día hábil? No sabe qué es un día hábil. Yo tengo que explicarle uno a uno. Entonces, decirle, vea, un día hábil es lunes a viernes y va a funcionar de tal hora a tal hora. Eso para mí es un día hábil. ¿Qué diferencia hay entre unos hallazgos en una operación real? Entonces, explicarle cada una de esas cosas que él me preguntó. Entonces, si ven, ahí yo ya tengo un montón de cosas que hacer. Una vez yo ya le pueda responder cada una de esas preguntas, le puedo decir que me genere una versión 2 de ese documento planteamiento. Entonces, así voy teniendo cada vez un documento más fino, ¿cierto? Entonces, la idea de todos saquen su primera versión, como lo hicieron con el chat, como lo hicieron cuando ya revisaron ustedes como humanos, y hagan este ejercicio para que todos tengan un mejor documento técnico. Solucionen esas preguntas y en base a eso pídanle que les genere una versión 2. Esa sería la primera parte del ejercicio. Muchas gracias, Haslin. Ya puedes dejarte compartir. Ok. Entonces, si ven, es un trabajo ya como equipo, ya que cada uno tiene que hacer con sus diferentes equipos y desarrollos. Voy a enviarles la asistencia antes de que se me olvide. Y continuamos. Listo, entonces ya estuvo este ejercicio 1, que es algo que todos deberían replicar en cada uno de sus respectivos sistemas. Continuamos, entonces, una vez eso ya esté, lo que quiero es que refinen esto como tal a los specs. Entonces, yo ya tengo un documento claro, ¿cierto? Yo ya lo refiné, ya lo leí, ya como equipo nos pusimos de acuerdo, ya con la IA, profe, me encontré el trabajo, estoy pendiente de la clase, por el momento no tengo. Listo, Jorge, no te preocupes, igual puedes revisar la grabación y hacer el ejercicio ya el fin de semana, no hay problema. Listo. Entonces tenemos ese documento, ¿cierto? Ya tenemos un documento del que tal vez nos podemos fiar un poco más, donde estamos garantizando que esté más claro, completo y que no tengamos contradicciones. Entonces ahora viene el segundo gran uso de la inteligencia artificial, que es convertir ese documento a lo que llamamos unos specs. Esos specs son planes de trabajo detallados para construir cada una de las funcionalidades. Entonces, si la primera parte era básicamente afinar el qué, ahora es preparar el cómo. Entonces aquí es donde el proyecto ya empieza a tomar forma de algo que es realmente construible. Entonces, ¿qué es una spec? La palabra parece técnica, pero el concepto es demasiado sencillo. Una spec es un plan de trabajo de una sola funcionalidad. Y ese plan de trabajo debería estar escrito con suficiente detalle para que la inteligencia artificial lo pueda seguir paso a paso. Entonces, piensen en la diferencia de una escala. Entonces, el documento describe todo el sistema a lo grande y la spec se enfoca en solo una pieza. Entonces, por ejemplo, solo crear una reserva. Ese es el puente entre el documento, ¿cierto? Que es algo global,
y el código, que es algo mucho más concreto. Entonces, sin ese puente le estaríamos pidiendo a la inteligencia artificial que adivine demasiadas cosas y al mismo tiempo. Entonces vamos de lo macro a lo micro. Entonces, ¿por qué es importante dividir specs? ¿Y por qué no le pedimos a la inteligencia artificial que me construya toda la aplicación de golpe basada en ese documento técnico? Hay varias razones muy prácticas. Entonces, la inteligencia artificial va a acertar mucho más cuando trabaja en pasos pequeños que cuando yo le doy un encargo gigantesco. Entonces, al dividir, yo puedo validar cada pieza antes de continuar, ¿cierto? En lugar de yo recibir en bloque algo enorme e imposible de revisar. Si algo falla, un error va a quedar aislado en una sola spec y va a ser mucho más fácil de encontrar. Entonces yo garantizo que algo, lo primero que yo necesito que quede en mi sistema, funcione. Y luego ya continúo con la siguiente funcionalidad. Entonces además el avance se vuelve muy medible. Entonces yo puedo decir, ya tengo 3 de 5 funcionalidades. Por eso un documento se convierte en varias specs y no en una sola. Entonces, ¿cuál sería la anatomía de ese spec? Un buen spec suele tener 6 partes y no hace falta que ustedes la memoricen, pero sí entender por qué están. Entonces, lo primero es un objetivo en una frase, básicamente qué es lo que se resuelve. Lo segundo es el contexto. Entonces, este contexto lo que va a hacer es indicar en qué parte del documento y del modelo se está utilizando. Lo tercero son las entradas y salidas. Estas describen qué recibe el usuario y qué devuelve. Lo cuarto son las reglas y las validaciones. Entonces, básicamente son condiciones que se deben cumplir. Lo quinto son los criterios de aceptación que ustedes ya conocen. Dicen cómo comprobar que esto quedó bien hecho. Y algo que olvida la gente es que queda fuera de alcance. Entonces, ¿cierto? Hay que aclarar también lo que la spec no hace. Entonces, para que la inteligencia artificial no se empiece a desviar construyendo cosas de más que yo no le pedí, también tengo que fijar que no, o sea, que yo esté limitando qué cosas no se van a implementar también para que ella no empiece a generar un montón de cosas que sencillamente a mí no me van a servir o que yo no necesito en este momento en concreto. Entonces fíjense que muchas de esas partes ya las sacamos directamente en el documento que mejoramos. Simplemente ahora vamos a algo más concreto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo completo. Entonces es una spec completa y real para crear una reserva. Entonces vamos a leerla por encima. Básicamente yo le tengo un objetivo. Entonces, objetivo permitir al estudiante reservar una sala libre en una franja horaria. El contexto, tal requisito. Entonces, entidades, usuario, sala y reserva. Entonces, si ven aquí, ya estoy especificando cuál es el requisito al que está pegando. Entonces, ya tengo el contexto completo. Entradas, entonces, el usuario, la sala, la fecha, la hora de inicio, la hora de fin. La salida, entonces, la reserva creada, ¿cierto? Una vez yo ingreso los datos de entrada, a la salida tengo que tener como resultado una reserva creada. Y las reglas son las siguientes. Entonces, que la sala debe estar libre en esta franja, máximo reservas por usuario y no se permite reservar en fechas pasadas, ¿cierto? No tendría sentido que yo reserve para hace una semana atrás. Criterios de aceptación, que la sala esté libre, ¿cierto? Reserva creada y la sala marcada como ocupada, sala ya tomada, se rechaza con un mensaje claro. Fuera del alcance, por ejemplo, pagos, notificaciones por correo, reservas concurrentes. ¿Esto para qué? Para que la inteligencia artificial no invente. Entonces, una buena plantilla, igual que el otro prompt, de ahorita se los envío. Lo mismo, yo no tengo que empezar a escribir esos specs a mano desde cero. Le puedo pedir a la inteligencia artificial que lo haga a partir de ese documento que yo ya mejoré. Entonces le pedimos dos cosas. Primero, que proponga la lista de specs necesarias, ¿cierto? Que las ordene por dependencia, o sea, es decir, que hay que construir antes de qué cosa. Entonces es un orden específico que tiene una priorización. Lo segundo es que desarrolle cada una con un formato que tenga esas 6 partes que nosotros ya vimos. Entonces, objetivo, contexto, entrada, salida, reglas, criterios de aceptación y lo que queda fuera de alcance. Entonces, un detalle clave
es que trabaje una spec a la vez. Entonces, cada spec nosotros le vamos a dar un visto bueno antes de seguir. Y así nosotros tenemos un control y revisamos sobre la marcha qué es lo que se está haciendo en lugar de yo recibir de golpe un montón de código que no entiendo cómo funciona ni qué es lo que hizo. Bueno, les voy a mandar aquí por el chat el prompt que les puede servir también para que ustedes empiecen a generar sus specs. ¿Cierto? Igual ahí también lo van a tener en la presentación que queda subida. Entonces, ¿cuál sería el plan de trabajo? Entonces, es el resultado de todo ese proceso. Un plan de trabajo no es más que una serie de specs que están puestas en orden. Entonces, fíjense que el orden realmente no es algo caprichoso, sino va por dependencias. Entonces, primero que necesito un registro y un inicio de sesión, ¿cierto? Porque casi todo lo demás va a necesitar identificar quién está utilizando el aplicativo. Luego ya puedo ver salas y disponibilidades, ¿cierto? Tiene sentido que primero yo me identifique en la aplicación y luego ya pueda ver qué hay disponible. Tercero, crear reservas. Entonces aquí yo ya puedo ver y crear, ¿cierto? Cuarto, no pude ir a la sala en el momento en el que la reservé, pues la cancelo, poder cancelarlas. Y al final, como algo de pronto opcional, es generar un recordatorio de la reserva. Entonces, este es un mapa que la inteligencia artificial va a ir corriendo y construyendo cada funcionalidad una por una y validándola y pasando a la siguiente. Entonces, de un documento hemos llegado a una hoja de ruta clara. Entonces, el siguiente ejercicio, pues es hacer básicamente, una vez ustedes ya tengan bien ese documento técnico, lo mismo le pegan el prompt que acabamos de generar. Y empezamos a generar specs de algunas funcionalidades como ejercicio. Igual esto es algo que se va a hacer iterativamente. No tiene mucho sentido generar de una vez las specs de absolutamente todo el sistema porque vamos a ir trabajando fase por fase. Ya la siguiente clase vamos a empezar a definir qué es el backend y cuál sería la forma, pero podemos por lo menos empezar a generar los specs de las primeras funcionalidades a nivel de lógica de negocio y a nivel de backend. Entonces, sección 4, construir, validar y el nuevo rol. Entonces ya tenemos las specs, ¿cierto? Que son nuestro plan. Esto es algo que, como les digo, vamos a utilizar todo el tiempo a lo largo del seminario. Entonces, ahora para cerrar la idea es que veamos cómo ese plan se convierte de verdad en software que comienza a funcionar. Entonces, con qué herramientas se hace y lo más importante para ustedes que es en qué se convierte su papel en todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se construye? Básicamente, construir con inteligencia artificial no es simplemente apretar un botón y esperar a que termine. Es un ciclo iterativo donde yo tengo que estar repitiendo todo el tiempo. Entonces, yo tomo un spec del plan, la inteligencia artificial me construye una funcionalidad, yo la pruebo contra los criterios de aceptación que yo ya he escrito y aquí se ve por qué empezaban a valer la pena esas listas de verificación, ¿cierto? Donde yo miraba si algo cumple o no cumple. Porque yo vuelvo atrás en esas correcciones y valido si el sistema sí está funcionando bien y si tiene lo que yo requiero. Entonces, cuando ya pueda pasar bien la primera spec, ahí sí ya puedo pasar a la siguiente, porque yo voy a tener muchas funcionalidades que dependen de una anterior. Entonces, si la anterior no está funcionando bien, yo no debería pasar a la siguiente. Entonces, fíjense que esto básicamente es un bucle, ¿cierto? No es una línea recta. Entonces, yo voy avanzando y voy validando paso a paso y no hago todo de un solo tirón. Entonces, ese básicamente es el ritmo de construir y comprobar para que mi sistema mantenga la calidad a lo largo de que yo voy agregando y agregando nuevas funcionalidades. Entonces hay dos formas, dos grandes familias de herramientas que conviene saber para qué sirve cada una. Entonces, por un lado son los asistentes de chat, ¿cierto? Como Claude, como Gemini, como ChatGPT, ¿cierto? Como lo hicimos ahorita,
yo puedo tener una conversación y estos chats son ideales para ayudarme a mí a pensar, para poder afinar el documento, para poder generar una primera versión de esos documentos, de esos specs, para poder revisar, explicar y seguir afinando, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los editores de código con inteligencia artificial. Entonces aquí ya en este momento solo hemos trabajado con Visual Studio. Pero puede que el día de mañana, como ustedes necesitan generar un montón de funcionalidades, se queden cortos y empecemos a manejar otros. ¿Qué maneja Visual Studio? Copilot, porque esto es de Microsoft. Pero pues no es la única que existe. También existe otras como Cursor. Cursor es un fork es básicamente una copia de Visual Studio con su propio agente. Entonces Cursor es otra opción que podemos utilizar. Yo de hecho la utilizo bastante. Otra podría ser Codex, que es de ChatGPT. También es como su propio Visual Studio, pero directamente de ChatGPT. Otro es Cloud Code, que este es en consola. Es el que yo más uso a nivel profesional, pero es más complicado porque no tiene una interfaz gráfica, sino todo es en la terminal. Existe Windsurf, existe Kiro. Hay un montón de herramientas y cada una tiene modelos y agentes diferentes que nos pueden ayudar a lo largo. Entonces, básicamente, esos sistemas de editores con inteligencia artificial, como el que tenemos en Visual Studio, trabajan dentro del proyecto de código, entonces sobre los archivos y nos pueden ayudar a ir siguiendo cada spec para construir. Entonces, estos no compiten entre sí, ¿cierto? Un asistente de chat y un editor con IA, sino se combinan. Entonces, puede utilizar unos para pensar, para planear y el otro para construir. Entonces, ya la parte de pensar, que es la de ustedes, es la que más importa, ¿cierto? El darle feedback. Entonces, quiero terminar esta parte con un mensaje muy directo para ustedes y es, si algo de esto les preocupaba por no saber programar, ¿cierto? La buena noticia es esa. Su papel aquí se va a parecer más al de un director de producto que al de un programador. Entonces, lo que se vuelve aquí valioso es la claridad para poder describir sin una ambigüedad, el criterio para poder describir, ¿cierto? Poder decidir diferentes reglas de una forma correcta, la capacidad para poderme anticipar a esos casos de borde, a esos edge cases y la disciplina de poder validar lo que la inteligencia artificial entrega. Entonces, ninguna de esas cuatro cosas requiere que ustedes sepan programar ni que sepan de código, pero todas requieren que ustedes sepan pensar bien y es lo que hemos venido trabajando estos días. Ya ustedes lo saben hacer. Entonces, antes del cierre, ¿qué cosas nosotros debemos evitar? Entonces, quiero que repasemos rápidamente cuáles son los tropiezos más frecuentes. Entonces, cada uno de estos es como el reverso de algo que vimos hoy. Primer error, pedir una aplicación de una vez en un solo mensaje. Eso no va a salir bien y les va a generar un montón de código y se van a gastar un montón de tokens en algo que no les va a funcionar. Segundo, empezar a construir con un documento ambiguo. Si ustedes no refinan bien ese documento desde un inicio, el resultado que les va a dar la inteligencia artificial cuando les empiece a generar código no va a ser bueno. Tercero, aceptar lo que la inteligencia artificial entrega sin validarlo. Si yo no estoy validando funcionalidad a funcionalidad que lo que me está entregando funciona y está bien, voy a tener muchos problemas porque cuando me dé cuenta no va a fallar una sola cosa, sino van a fallar 1000. Cuarto, specs enormes y que mezclan muchas funcionalidades. Esto, como lo hablamos, debe ser algo muy específico, porque es ese motor que me va a permitir a mí construir cada una de las pequeñas partes que van a solucionar ese macro problema. Quinto, dejar que la inteligencia artificial invente reglas de negocio por mí. Ya lo hablamos, cada negocio tiene unas necesidades diferentes. El yo generar algo que no tenga una especificación y que la IA tome esas decisiones por mí, el día de mañana me van a costar bastante caro. Y sexto, olvidar esos casos borde y probar solo el happy path. Es algo muy común que yo crea que el usuario va a hacer exactamente lo que yo pensé,
porque como yo soy el que está diseñando el sistema, yo creo que el usuario va a hacer exactamente lo mismo, y no. Entonces, tengo que probar diferentes casos donde el usuario no hace exactamente lo que yo quiero. Por ejemplo, empezar a darle a un botón de registro 50 veces. Hay gente que lo hace. De pronto la página no está cargando y el usuario empieza a darle clic, 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 clic 10 veces y me monto 10 reservas. Y yo estoy duplicando un montón de datos que no son útiles. Ese tipo de cosas pasan, por ejemplo. Si el usuario no va a dar un solo clic y va a esperar a que la página cargue. La gente es sumamente compulsiva. Entonces, ese tipo de cosas yo debo tenerlas en cuenta. Entonces, ya cerrando el capítulo de hoy, volvemos a la imagen con la que comenzamos, ¿cierto? Pero ahora todo el recorrido detrás. Entonces, partimos de ese documento técnico donde la inteligencia artificial nos ayuda a mejorarlo hasta tener una especificación que es correcta, ¿cierto? Esa fue la parte 1. Luego, la IA se convirtió en esa especificación en un spec, ¿cierto? En diferentes specs que son básicamente ya ahora sí los planes de trabajo. Y las construyó de una en una. Entonces, ese fue básicamente lo que hicimos en la parte 2. Tercero, el resultado ya es la planeación de un software que es funcional. Entonces, si tuvieran que recordar todo lo que vimos hoy en una sola frase, sería primero afina el qué, solo después construye el cómo, ¿cierto? Y ese orden les va a ayudar y va a cambiar un montón su forma de trabajo. Entonces ya con esto llegamos al final. Quiero que se lleven estas 3 ideas. Lo primero es que un buen documento vale más que un prompt ingenioso. Lo segundo es que hay que primero afinar, ¿cierto? El qué, luego planear y después ahí sí construir el cómo. Nunca hay que hacer esto al revés. Y la regla de oro que siempre recalco es la IA propone, pero ustedes son los que deciden y validan siempre. Entonces mi invitación es que elijan una idea propia, ¿cierto? Por pequeña que sea, que escriban ese documento, que lo reiteren, lo vayan llevando por este mismo flujo y van a sorprenderse el día de mañana de lo lejos que pueden llegar cuando ustedes hacen una buena planeación. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del tema de hoy? No, todo está claro. No, profe, pues nos toca reunirnos con el equipo de trabajo para tener ya clara la idea y empezar. Sí, correcto. Pues ahí ya tienen todas las herramientas. O sea, la idea es que el lunes ustedes ya tengan esos documentos bien hechos para que ya le empecemos a dar candela al código. Ya ustedes empiecen a ver algo tangible de este seminario y no quedar solo en planeación. Entonces, si esto está bien, de aquí en adelante las cosas van a ser eh, más fáciles. Si esto les queda mal, les va a tocar iterar un montón sobre lo mismo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, no siendo más, los dejo ir a ver el partido. Traté de ir bastante rápido el día de hoy para no echarles abajo el partidito. No olviden llenar la asistencia. La vuelvo a enviar por si alguien no la ha llenado. Y listo. Eso sería por el día de hoy. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. A ustedes que Profe, estén muy gracias, bien. buenas noches. Y que Muchas gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Profe, ¿me puede regalar la asistencia? Qué pena, es que se me salió y se me borró el chat. Ya te la acabé de enviar, ¿no te llegó? ¿Me confirmas si la ves?